Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. En realidad yo tenía planeado dar otra cosa el día de hoy, pero hoy en la madrugada el Señor me revelaba a través de un sueño esta palabra y la verdad por eso quiero compartirla con ustedes. Le voy a invitar a que ahí donde está cierre sus ojos e incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, amado Padre, por la oportunidad que nos das de abrir el día de hoy la palabra y poder adentrarnos, Señor Jesús, en ella, amado Jesús, para que cambie y transforme, Señor Jesús, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Ayúdanos a través de ella a entender las cosas que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias, amado Jesús, te bendecimos, te exaltamos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A este tema del día que quiero compartir el día de hoy, le titulé Cicatrices de una voz. El día de hoy, estaba revisando, llegamos a la cantidad de 10.739 casos de COVID en el país, cifra que realmente alarma mucho tanto a autoridades como al pueblo civil de esta nación. Sin embargo, casualmente también revisaba esta mañana las cifras de otro dato estadístico muy importante, que es el de violencia doméstica. Y daba la casualidad de que para el año 2018, y me referiré a esos datos porque nuestro Instituto de Estadística lleva un año de atraso en recibir la información, en el año 2018 se percibieron un total de 10.337 casos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. En realidad las cifras se asemejan bastante, pero no la alarma que tiene. Fíjese usted que tenemos esa gran cifra de contagiados por COVID y es una cifra alarmante, pero por otro lado contaremos hoy en día con más casos aún de violencia intrafamiliar, pero no causa la misma alarma dentro de la comunidad. Estas cifras, aunque es una cifra bastante alta, seguramente al igual que las cifras del COVID, sería mucho mayor si se registrara realmente el número de casos de violencia intrafamiliar que hay. En realidad debería superar ampliamente los 10.000 casos a nivel nacional, ya que muchas personas prefieren el silencio antes de la denuncia. Sin embargo, en nuestro país se registraron una cifra realmente alta de casos de violencia intrafamiliar. Hay una palabra dentro de la Biblia que me hizo recordar, que me trajo el Señor, a la luz, y es la cita que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 31. ¿Qué nos dice Efesios 4:31? Nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué predicar acerca de este tema en medio de una situación como la que estamos viviendo? Realmente yo me ponía a pensar, Señor, eso es lo que tú quieres que hable. Realmente nos encontramos en medio de una pandemia y tú me pides que hable acerca de esto. Sin embargo, el tema que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, simplemente decidí darlo por acatar la voz de Dios y hablar acerca de lo que Él quiere que hablemos desde este lugar. Hace un tiempo, recordaba también hoy en la mañana, que hace un tiempo un hermano me dijo, en una de las visitas que hice a su casa, me pasó a la sala y estábamos en aquella sala bien acondicionada, muy limpia, muy ordenada, muy bonita, y me dijo algo, me dijo: pastor, usted ve esta sala está limpia, está ordenada, está todo colocado en su lugar, pero usted no sabe cómo se encuentra mi cuarto, no sabe cómo se encuentra mi habitación. Y desde luego yo miraba aquella casa limpia, pero en su habitación yo no tenía ni idea. Y él me quiso dar a entender con esa frase que hay situaciones que nosotros aparentamos dentro de la sociedad, pero que en el ámbito de lo oculto, de lo más escondido, de lo más recóndito de la intimidad de nuestro hogar,
suceden cosas muy diferentes. Y él me hacía ver eso. Simplemente lo que nosotros hemos mostrado es esto, es la sala limpia, es la sala ordenada y la sala bonita. Pero en nuestras recámaras, en nuestras habitaciones, ya la cosa es diferente. Y es que en muchos lugares podemos ser una persona amables, unas personas que somos ejemplares delante de la sociedad, pero dentro de la casa es donde realmente manifestamos quiénes somos en realidad, qué personas somos en nuestra intimidad. Y los que conocen mejor quiénes somos son las personas que viven dentro de nuestra casa. Yo, por más que le diga a Lucía que soy un hombre intachable, que soy un hombre perfecto, ella realmente conoce, porque es la que pasa conmigo todo el día dentro de casa, y es la que conoce realmente las intimidades, las luchas que llevamos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, normalmente queremos dar a entender esa parte de lo perfecto que somos. Sin embargo, los únicos que logran conocernos a cabalidad es nuestra familia y también Dios. Conoce a cabalidad cada una de las cosas por las cuales nosotros pasamos dentro de nuestros hogares. Cuando en una casa hay gritos y contienda, en nuestras casas entonces también hay violencia. Cuando en nuestras casas hay gritos, pleitos y contiendas, también es un tipo de violencia. No solamente la violencia a grado físico se puede catalogar como violencia en sí, sino también el hecho de la violencia verbal es otro tipo de violencia. Y en el libro, en el pasaje que estudiamos, al inicio, o que mejor dicho no estudiamos, sino que leíamos al inicio, Pablo habla de esto, de que dentro de nosotros debe ser quitada toda amargura, todo enojo, pero además habla de expresiones ya verbales. Dice la ira. La ira se puede manifestar de forma verbal y también de forma física. También habla de la gritería, y ahí es algo verbal. Y yo buscaba en diferentes traducciones para ver si había algo diferente, y realmente que lo que Pablo está diciendo es simplemente gritos. O sea, cuando estamos peleando y llegamos a los gritos, a expresarnos a través de gritos, estamos teniendo un tipo de violencia. Además de eso dice ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando habla de maledicencia, también habla de las expresiones que salen de nuestra boca, deseos que nosotros expresamos en un momento de ira en la cual vamos a maldecir a otras personas. Y lamentablemente la mayoría de los casos que nosotros tenemos al momento de pecar de esta forma no son ni dentro de la iglesia ni en la calle, aunque sí se dan cuando estamos conduciendo, ¿verdad?, el vehículo y alguien se nos atraviesa, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que se presentan la mayoría de casos dentro de los hogares, dentro de las casas. Retornando a la Biblia, por un momento podríamos pensar que la Biblia se desentiende de estos temas tan cotidianos. Sin embargo, la Biblia es un libro tan completo y abarca todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo temas tan cotidianos y tan internos del hogar como este. Por el contrario de otras sociedades, la sociedad hondureña se sigue manteniendo el vínculo familiar. Y dentro de la casa es donde expresamos realmente quiénes somos y lo que somos. Es el lugar donde salen a flote realmente todas las características de nuestra personalidad más íntima. Y normalmente dentro de la casa es donde salen, lamentablemente, las cosas que hemos venido hablando, que menciona este pasaje, como son la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia. Y con la misma boca con la que solemos adorar, bendecir, orar y predicar a Dios, es con esa misma boca que nosotros muchas veces pronunciamos este tipo de cosas. De nuestra boca, además de palabras de bendición, pueden salir palabras que hieren a otras personas, palabras que lastiman y marcan la vida de otras personas. Y muchas veces las heridas que producimos con nuestra boca las hacemos hacia ese círculo pequeño, íntimo, que hemos llamado familia.
Solo recuerde algún momento en su vida en el cual usted probablemente sufrió un gran dolor simplemente por palabras que pronunciaron sobre su vida. Estoy más que seguro que si usted retrocede en el tiempo y recuerda su infancia, su adolescencia e incluso su etapa de juventud, va a recordar algunas palabras que marcaron y dañaron su vida en algún momento. Pero hoy no vamos tan enfocados a ver qué fue lo que me hicieron a mí. Vamos a ir más enfocados a lo que yo podría estar haciendo que no es una conducta apropiada de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No solamente el apóstol Pablo nos habla acerca de esta problemática, Santiago también lo hace en la carta de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 6, o mejor dicho, en todo ese capítulo 3, se nos habla acerca de este problema. Pero quiero que nos detengamos en Santiago 3, del 2 al 6. Y dice así: todos fallamos mucho. Si alguno nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Escuche bien, si alguien nunca falla en lo que dice, o sea, con lo que expresa por su boca, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Lo que Santiago está diciendo es que si usted logra controlar este miembro de su cuerpo, es capaz de controlar todo lo demás. En otras palabras, también nos está diciendo que lo más difícil de controlar, en lo cual somos tentados a diario, es con nuestra boca. Versículo 3 dice: cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Hace el ejemplo. ¿Ha visto los caballos que andan su bozal ahí? Y cuando tira de aquellas dos riendas usted, o de la rienda mejor dicho, y siente el animal que se le jala de su boca, es controlado. Dice que de esa misma manera nosotros también podemos controlar a través de nuestra boca todo el resto de nuestro cuerpo. Fíjese también en los barcos, dice en el verso 4, a pesar de ser tan y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Verso 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e incendia por él el infierno. Aprende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es extraordinario la manera en que Santiago nos hace ver que este órgano, el cual el Señor puso dentro de nosotros y que nos sirve para comunicarnos con facilidad, también, además de ser un órgano que nos sirve para comunicarnos, puede incluso dar un determinado rumbo a nuestras vidas. Con este órgano nosotros podemos llevar nuestra vida hacia el éxito o hacia el fracaso. Con la lengua nosotros podemos ocasionar incendios en la vida de los demás e incendios también en mi propia vida. La lengua es un órgano tan pequeño, pero tan poderoso en nuestras vidas que debemos de aprender a darle un uso correcto. Nuestra boca, o mejor dicho, nuestra lengua, a pesar de ser un órgano pequeño, comparado con otros miembros como los brazos, como las piernas, como el abdomen, como el pecho, o qué sé yo, demás órganos de nuestro cuerpo, también es considerado como un órgano de suma importancia. Entre ellos dice que es uno de los músculos más poderosos, pero además de ser un músculo poderoso que nos sirve también para alimentarnos, es un órgano también que puede ocasionar incendios en la vida de los demás. Y principalmente en este ámbito que venimos hablando, al interior de nuestra familia. Es un órgano que puede restaurar nuestros hogares y es un órgano también que puede destruir nuestras
familias. Hoy debemos reconocer que con nuestra boca podemos ocasionar heridas en la vida de otras personas. Podemos marcar en ellos un futuro. Marcas que probablemente deben de ser, que van a acarrear esas personas de nuestra familia por el resto de sus vidas. Por eso es indispensable saber ponerle un freno y saber controlar este órgano tan incendiario en nuestras vidas. Y quiero referirme a cada uno de los eslabones dentro de la familia. Quiero referirme a los hijos, a los padres y a los esposos. Y comenzaremos hablando acerca de los hijos. Hijos. Una de las características que miramos en la sociedad actual es que miramos a hijos alzando la voz contra sus padres. ¿Y de qué manera lo hacen? Lo hacen como si fuera algo tan normal, algo tan cotidiano e intrascendente, sin saber ellos que en realidad lo que están acarreando es maldición sobre sus propias vidas. Hoy miramos que a un muchacho se le hace tan normal levantarle la voz a su padre, decirle un par de cosas a su madre, levantar y renegar sobre la vida de su progenitor, de su progenitora, cuando la Biblia misma establece maldición sobre aquellos que hacen tales cosas. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, versículo 26, dice en el verso 16, Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Escuche la palabra fuerte que dice. Habla acerca de una maldición al deshonrar a nuestros padres. Pero muchos jóvenes hoy en día se les hace tan fácil levantarle la voz a su padre, tan fácil levantarle la voz a su madre. Anteriormente usted sabe que no. Uno le levantaba la voz a la mamá y le salían volando los dientes. Hoy en día la cuestión es muy diferente. Es totalmente diferente. Y los jóvenes se han apropiado tanto de eso que han comenzado a deshonrar a través de su boca la vida de sus padres. Joven, lo que tú no sabes es que todo lo que estás sembrando en este momento en la vida de tus padres, tú lo cosecharás para tu propia vida más adelante. Y esa cosecha puede ser de bendición para tu vida si utilizas bien, o puede ser de maldición sobre tu vida si lo utilizas de manera equivocada. Muchos jóvenes le gritan, los tratan mal, como si no fuesen nadie. Jóvenes, cuando tú levantas la voz contra tus padres, estás trayendo la condenación de Dios sobre tu vida. No hay justificación ninguna, no hay ninguna justificación para que tú le levantes la voz a tu padre, para que tú te expreses con palabras de maldición sobre tu padre o sobre tu madre. No hay justificación alguna. Por más que tú puedas decir, yo tengo la razón, no se trata de una cuestión de tener razón o no, sino se trata de una cuestión de honra sobre la vida de tu padre y de tu madre. No es si sabes más, si eres más inteligente, si eres más capaz, si llegas a tener más que ellos, si tú eres más pudiente, si tú obtuviste más cosas que ellos. Nada de eso va a ser una razón justificada para que tú faltes al respeto a tus padres. Ni siquiera la edad. Yo, porque ya voy llegando a los 35 años, no puedo venir y deshonrar la vida de mi padre y mi madre. Solo porque ya me creo que ya estoy grande. Solo porque pueda tener más económicamente, lo cual no es. Hoy leí un estado de mi papá y decía: el discípulo jamás podrá superar al maestro. Y después de eso venía una foto de mi abuelo. ¡Qué bello! A mí me emocionó eso. Es honrar. Y a pesar de todos los años que pueda tener mi padre en ese momento, él decide: y voy a honrar la vida de este hombre. Y sé que lo hace con todo su corazón. No importa la edad a la que puedas llegar, ni la posición o las posesiones que puedas llegar a tener en esta vida. Nada justifica el hecho de que deshonres la vida de tu padre. Sé sumiso en casa. Aplaca tu ira, tu enojo y tu gritería
y aprende a ser manso y humilde sobre la vida de tus papás, reconociendo de que de ellos le debes prácticamente tu vida. Sí, pastor, pero que usted no sabe quién es mi madre. Sí, pastor, pero usted no sabe quién es mi papá. Nada justifica que tú deshonres la vida de tus padres. Nada. Puedes decir que tu padre cayó en drogas, que cayó en alcohol, que cayó incluso en cárcel, que puede ser lo más denigrante, no sé qué puede ser lo más denigrante que puedas atribuirle tú a tu padre como error. Nada justifica eso. Es la honra, la humildad dentro de tu vida la que debe de preponderar al momento de tener una relación con tus padres. Sé humilde y sé manso, y el Señor va a recompensar eso sobre tu vida, porque hay un mandamiento con promesa hermoso, y es el de honrar a padre y a madre. En segundo lugar, papá y mamá. Con tu boca eres capaz también de construir cosas en la vida de tus hijos. Eres capaz a través de tu boca de alentarle a alcanzar sus sueños, a impulsar su vida a un siguiente nivel, a llevarles más allá, a hacerlos llegar más allá de lo que ellos se pudieron imaginar. Con tu boca puedes desatar esa bendición, pero con tu boca también eres capaz de destruir sus vidas, de destruir sus autoestimas, de causar heridas que van a llevar marcadas por el resto de sus vidas. También hay justificaciones de los padres para el maltrato verbal sobre los hijos. Pueden decir muchos, pero pastor, hay que aplicar la mano dura. Y estoy de acuerdo que en algún momento hay que aplicar la mano dura. Pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y habla acerca de la corrección en el libro de Proverbios. Y habla de la forma en la cual debemos de corregir a nuestros hijos. Habla incluso de la vara. Que el que da vara a su hijo le ama. Pero la palabra que leíamos al inicio nos da un punto ahí de entrada muy importante, y me quisiera volver a referir a ese pasaje. Mire cómo empieza Pablo. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Menciona tres cosas iniciando el pasaje. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira. Si usted va a castigar a su hijo, hágalo sin esas tres cosas. Si usted va a disciplinar a su hijo, hágalo sin esas tres cosas. Hágalo sin amargura, hágalo sin ira y sin enojo. Hágalo con amor, en pocas palabras. Y si usted le va a dar vara a su hijo, hágalo con amor. Pero nunca desahogue sus iras, sus amarguras y su gritería y su enojo sobre la vida de su hijo. Menos cuando son cosas personales suyas que ha venido cargando. Si usted no sabe cómo vengo yo del trabajo y lo que vengo a escuchar es este cipote acá molestando, y nos desahogamos enojos ajenos a ellos sobre sus vidas. La palabra del Señor nos habla acerca de cosas totalmente diferentes a estas. Dice en el libro de Proverbios capítulo 15, verso del 1 al 2, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Muchas de las cosas que estás tratando de corregir dentro de la casa, y lo haces con gritos, con ira y con pleitos, las podrías solucionar si tuvieras más palabras blandas, y tendrías mejores resultados de los que estás teniendo ahora, con el uso de gritos y palabras hirientes que solo van dejando marca en la vida de tus hijos. Te lo repito nuevamente, hay padres que en lugar de ser la figura de seguridad, de refugio, el escondedero a los hijos, se han vuelto una figura de intimidación en sus hogares. Sus hijos no lo respetan ni les temen
sino que lo que tienen es miedo y horror de ellos. Diferente es que alguien te tema a que te tenga miedo y horror. Y muchas de las figuras paternas, en lugar de convertirse en ese lugar de refugio, en el escondedero de los hijos, ¿te acuerdas del Salmo 91? Que habla de estar bajo las alas del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. ¿Qué te transmite a ti ese salmo? ¿Acaso no es seguridad? Yo me siento seguro al saber que estoy viviendo bajo el cuidado de Dios. Pero muchos hijos no sienten eso en sus hogares. Y hay padres que andan sacando el pecho diciendo, es que mi hijo, que no me la hace, que aquí, que allá, que sí. Y lo único que tienen los hijos es terror, es horror por sus padres. ¿Tú piensas que toda la vida va a ser así? Va a llegar un momento en que tu hijo va a soñar con libertades y va a salir de tu casa. Muchos jóvenes de esos por eso huyen de sus hogares, porque no tienen respeto por sus padres, no tienen temor ni honra sobre la vida de sus padres, sino solamente horror y terror de una figura que únicamente los insulta, los maltrata y en algún momento de su vida lo que desean es huir de ese lugar. El hecho de que a ti te hayan educado de esa manera brusca y violenta no significa que debas hacer lo mismo. No porque tú hayas sido herido por tu padre quiere decir de que tú vas a causarle más heridas sobre la vida de tus hijos. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama cadenas generacionales. Y nosotros normalmente mencionamos enfermedades, normalmente mencionamos pecados, pero muy pocas veces hablamos de cadenas generacionales que tienen que ver con heridas del alma. Y hay heridas que causaron sobre tu vida y que tú inconscientemente has venido a causar sobre la vida de tus hijos. Y muy probablemente tus hijos hagan lo mismo con una tercera generación. Y si no es cortado sobre esa generación, vendrá sobre la cuarta, porque bíblicamente así está establecido. Y lo miramos en vidas de hombres y mujeres que crecieron en su adolescencia, en su juventud, en su niñez, con grandes heridas de aquellas personas que los formaron y que los educaron durante esa etapa de su vida. Y miramos hoy en día replicando esas mismas cosas sobre la vida de sus hijos. No, pero es que yo nunca he agarrado las cosas que me hizo mi papá a mí. A mi papá me agarraba con un leño. Obviamente, tú quizás no agarras un leño, pero sí tienes otra forma de hacer lo mismo de diferente manera sobre la vida de tu hijo. Pero ¿sabes qué? Estás causando el mismo daño que te causaron a ti. Y esa es una cadena que se repite sobre la vida de generaciones y que debe ser cortada, que se quite toda ira, gritería de tu boca. Al momento de formar a tu hijo, debemos de romper con esas cadenas en la vida de nuestros hijos y en nuestras futuras generaciones. Es tiempo de cortar esas cadenas en tu hogar. Esta también son cadenas de maldición que va a acarrear tu hijo de aquí en adelante. El libro de Efesios capítulo 6 versículo 4 nos dice, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cambia el grito que estás dando el día de hoy por disciplina. En lugar de gritar y de salir allá gritando, insultando a tu hijo, comienza a disciplinarlo más. Había una señora allá, recuerdo, en la colonia donde vivíamos en Tegucigalpa, que salía por la calle, iba detrás de aquellos hipotes gritándoles y les decía cosas terribles a los hijos de ella, y todo el barrio escuchábamos aquellos gritos que ella pegaba. ¿Tú piensas que eso es disciplinar? ¿Tú piensas que eso provocó un cambio en sus hijos? No provocó ningún cambio. La gritería no provoca cambios en la vida de las personas. O hace que su corazón se vuelva de piedra, o hieres la vida de esa persona, pero no produce ningún cambio. En lugar de gritos, disciplina, y en lugar de la ira, la instrucción. En lugar de la ira, la instrucción. ¿Sabes que la juventud de hoy en día está ocupando esas dos cosas? Disciplina e instrucción son dos cosas
que esta generación de jóvenes, generación de prejuveniles y generación de niños está necesitando hoy en día. Disciplina e instrucción, pero lo que están recibiendo son gritos e ira de parte de los padres. Prueba cambiar el grito por disciplina y prueba cambiar la ira por la instrucción y verás resultados. No porque te lo diga yo, sino porque es una instrucción que nos deja la palabra de nuestro Señor. Vamos al último punto que queremos hablar el día de hoy. Hemos hablado de los hijos, hemos hablado de los padres, vamos a hablar también acerca del matrimonio. En este ámbito es quizás donde se podría presentar de una manera más brusca los casos de violencia física y verbal de un cónyuge hacia otro. Y no hablaremos aquí acerca de qué sexo es el que tiene más preponderancia en este tipo de casos. Hablaremos de igual manera sobre ambos. Y vamos a hablar acerca de una virtud indispensable que se debe mantener dentro del matrimonio. Es muy importante en cuanto al matrimonio tratar el caso a tiempo. Es uno de los aspectos más importantes que debemos de tomar nosotros como iglesia, tratar los casos de violencia verbal y física a tiempo. El respeto dentro de la pareja debe ser, escucha bien, el respeto debe ser primordial. O sea, cuando hablo de primordial es que le vamos a dar una importancia muy grande. Y que a pesar de los años que usted pueda tener como casado, debe de luchar por conservar en mayor cantidad cada vez el respeto. Debe ser igual para una pareja que tiene 1 año de casado, como la que tiene 2, como la que tiene 3, como la que tiene 4, 10, 20, 30, 40 años o 50, no sé cuántos años podrá darnos el Señor de vida de casados. El respeto no es algo que se debe ir perdiendo conforme va avanzando el tiempo. El respeto es algo que se debe mantener vigente desde el inicio del matrimonio hasta el final del mismo. Por eso debemos de darle un lugar de prioridad dentro del matrimonio, porque cuando se empieza a perder el respeto, comienza a avanzar ¿el qué? Los casos de violencia verbal y los casos de violencia física. Una pareja debería de procurar que por ningún motivo llegue a las instancias de los gritos, de la ira o la contienda. Una pareja de matrimonio debería de procurar mantenerse al límite ahí con estos problemas. Por ningún motivo, por ninguna circunstancia llegar a gritos, a contiendas, a pleitos y mucho menos a agresiones físicas. Fíjese bien, hay mucha gente que dice, no, yo nunca le he pegado a mi mujer, pero le ha pegado una insultada y una gritada que daña mucho más que una agresión física. Y con eso no estoy diciendo yo que es mejor la agresión física, estoy diciendo que puede causar un daño más grande e irreversible dentro de la vida de su pareja y un daño dentro de la estructura del matrimonio grandísimo cuando usted comete ese error de faltar el respeto de una manera como la que estamos hablando el día de hoy. No solamente dentro de las parejas cabe la mención, sino aún dentro de los noviazgos. Porque hay noviazgos hoy en día que se dan el lujo de faltarse el respeto de esa manera. Y eso no puede ser posible. Si no es posible dentro del matrimonio y si no debemos de darle esa apertura dentro del matrimonio, ¿cuánto más debemos de procurar mantener el respeto dentro de la etapa del noviazgo? Pero bueno, el noviazgo será un punto aparte que solamente quería dejar como acotación. En realidad la Biblia deja amplias instrucciones a los esposos y a las esposas sobre la conducta que deben de tener. Y 2 aspectos muy importantes que establece claramente la Biblia, tanto para el hombre como la mujer. Los encontramos primeramente en el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, verso 18, habla a las esposas. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. No solamente eso, también dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y por si no quedara claro, luego Pedro, también en la primera de sus cartas,
hace mención a este tipo de problemas. Digo yo, han existido y quizás seguirán existiendo este tipo de problemas dentro de los matrimonios, pero hay instrucciones de parte de la Biblia, y me llama la atención este versículo de Pedro. Por eso vamos a dejarlo como más amplio para hablar un poco más de él. Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo, lo vuelve a decir Pedro. Y Pedro además hace un agregado muy especial, porque muchos podrán decir: pero pastor, mi esposo no es creyente, no es cristiano. Y mire lo que dice en este pasaje. Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Escuche de quién está hablando. Para que también los que no creen en la palabra. ¿Quiénes son los que no creen en la palabra? Esposos inconversos. Habían mujeres que se habían acercado al Señor y habían entrado dentro de la comunidad cristiana en aquel día, pero sus esposos aún no. Y quizás se encontraba Pedro con ese problema de que ellas comenzaban a querer dejar a sus esposos, comenzar a desligarse de la autoridad del esposo. Pero Pedro les dice lo siguiente: asimismo, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados. ¿Cuál es tu labor, mujer? Ganar la vida de tu esposo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A través de gritos y pleitos? No. Dice: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mira qué trascendente es cuando aún el silencio, guardar silencio y el respeto dentro del matrimonio, que incluso es un arma para ganar a la persona que Dios te puso a tu lado, que quizás aún no conoce de Cristo. Mujeres, están sujetas, habla la palabra, pero también la palabra deja a sí mismo en estos pasajes también palabra para los esposos. Dice en el versículo 25 del pasaje que leíamos también en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad, habla acerca del amor, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Así que miramos claramente ahí que lo que nos está invitando a hacer el Señor es amar a nuestras mujeres. Amor es lo que debemos dar. Un pensador decía: no las entienda, ámelas. Y creo que habrá leído este pasaje que dejaba el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Pastor, pero es que Pablo no estuvo casado. Así somos ahora, ¿verdad? Tratamos de que la persona sea intachable, incorregible, y no nos puede decir absolutamente nada, aunque tenga la sabiduría del Señor. Y Pablo tenía la sabiduría del Señor para dar instrucción incluso a los casados, aún sin ser casado. Pero encontramos una palabra de un hombre que sí, la Biblia asegura de que está casado, y es de Pedro. Y en el mismo pasaje que leíamos de Pedro, ahí en el mismo capítulo, 3, ahora en el verso 7 de primera de Pedro, nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor. Escuche bien, ahí hablaba Pablo acerca del amor. Además de darle amor, debemos de darle honor a las mujeres como a vaso más frágil. Y no solamente eso, sino también dice: como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esa parte del final casi nunca la tocamos. Y mi esposa la vez pasada me decía: mira, esta palabra dice para que las oraciones no tengan estorbo. A veces vamos a presentarnos delante de Dios después de haber discutido. Recuerdo yo una anécdota que contaba un pastor que dice que se subió el ministro de alabanza un día a empezar con un tiempo de alabanza y de oración en la iglesia. Y comenzó aquel hombre
con los cantos, y en un momento dice que cayó postrado y comenzó a decirle: Señor, nos arrepentimos por todo lo que hemos hecho el día de hoy y todos los errores que hemos cometido, y comenzó aquel hombre a quebrantarse ahí delante de la presencia del Señor. Y de repente dice el pastor que le cayó una llamada a su teléfono, y entonces dice que tuvo que salir del templo y contestar la llamada. Y cuando contestó la llamada, era una mujer, y le dice: pastor, disculpe que no pude llegar el día de hoy al culto. Dígame, ¿qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Es que mi marido me golpeó el día de hoy y me trató muy mal, y decidí mejor quedarme en casa porque estaba devastada. ¿Sabe quién era aquella mujer que le estaba hablando? Era la esposa de aquel hombre que estaba ministrando en el altar y que estaba diciendo: Señor, perdóname por todos los errores que había cometido. Y muchas veces puede pasar eso dentro de nuestras vidas. Y debemos poner las barbas en remojo y ver a la mujer, como dice aquí en la palabra, como un vaso frágil, para que nuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Verlas como coherederas de la gracia de la vida. En ningún momento usted mira lo que predicaban los apóstoles. En ninguna manera menospreciaban a las mujeres, ni las tenían de menos, ni las ponían por los suelos. Todo lo contrario, los consejos son: ámenlas, hónrenlas, ténganlas al lado, que ellas también son algo valioso para Dios. Por eso quítese de nosotros toda ira, enojo, maledicencia, gritería en contra de nuestra pareja. Mujeres levantando la voz a sus esposos, eso no lleva a ningún lado. Hombres levantando la voz a sus esposas, eso no lleva a ningún lado. ¿Sabe usted que muchos de los grupos feministas lo que quieren es alzar la voz? Como los hombres gritaron tanto tiempo, las maltrataron tanto tiempo, ahora quieren darle la vuelta a la moneda y ser la mujer quien grite y quien dañe y quien hiera a la vida de los hombres. Eso en ninguna manera es parte de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen que se quiten de nosotros toda ira, amargura y enojo. Quitemos esas tres cosas y se quitará entonces la gritería, la maledicencia de nuestra boca. Dios nos está haciendo un fuerte llamado hoy a dejar a un lado todo eso. ¿Cómo vamos a demostrar que somos de Cristo? ¿Cómo va a demostrar usted como esposa, como hijo, como hija, como padre, como madre, que es una hija o hijo de Dios? Solamente a través de nuestra boca. Y es momento de entregarle ese timón que es nuestra lengua a Dios, para que la guíe hacia rumbos que son de bendición para nuestra vida y nuestra familia. Cierra ahí sus ojos donde está y haga esta oración conmigo. Si usted en algún momento ha sentido de que el Señor le ha hablado a través de esta palabra, usted puede orar aquí conmigo y decir: Señor Jesús, en esta hora te entrego el control de mi boca, te entrego el control de mi lengua, te entrego el control de cada palabra que sale de mi boca y la presento delante de ti. Perdóname por las veces que he hecho mi voluntad y he hecho lo que yo he querido con ella. Perdóname por las veces que he permitido que mi corazón albergue enojo, amargura, ira dentro de mí, y lo que ha provocado es que mi lengua salgan gritos y maldiciones en contra de otros. Padre, perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor Jesús, porque he herido a otros a través de mi boca, porque te he fallado a ti, expresando palabras de maldición, de enojo, de contienda sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mi esposo, puede decir en esta hora, sobre la vida de las personas que tú has puesto a mi alrededor. Perdóname, lávame con tu sangre y haz que tú puedas tener el control. Toma tú el control de mi boca y de cada una de mis acciones que hago con ella. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos, someto a tu voluntad, Señor, cada palabra que sale de mí. Que pueda salir una vertiente dulce y no una vertiente amarga de mi boca. Que de mi boca únicamente salgan palabras para bendecir y no palabras de maldición a otros. Toma tú el control, Señor.
Toma tú, Señor, el control de mis acciones que realizo con mi boca. Dígale, me someto a tu voluntad, Señor, y a tu designio sobre mi vida. Y te pido perdón por las veces que he errado yo en mi conducta con mi boca. En esta hora sujetamos todo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.